Pueden ver la presentación. Chicas, Sí, profe. ok. Bueno, entonces vamos a hablar sobre los agentes físicos más utilizados en estética. ¿M? Corriente galvánica ya lo hemos dado con, eh, eh, creo que incluso en otra materia, hemos comentado sus usos, no lo hemos practicado aún. La corriente galvánica es una de los tipos de corriente, lo hemos dado hace poquito en electroterapia, ahora que me acuerdo. Es uno de los muchos, una de las muchas corrientes eléctricas que se utilizan en estética. Esta corriente en particular lo que nos ofrece la posibilidad de aplicar iontoforesis. Y iontoforesis es básicamente un método que nos sirve para para introducir principios activos en la piel del paciente. Bien. Eh, eh, este equipo, como toda corriente eléctrica, tiene que contar con un canal con dos electrodos, un electrodo pasivo y uno activo. eh. Generalmente el electrodo pasivo en este tipo de corrientes, en la galvánica, viene, o sea, sirve para poder cambiar los electrodos en forma, ¿sí? Ya sea en forma de puntero, en forma de rodillo, ¿sí? Para poder aplicarlo en distintas partes del cuerpo o aplicarlo con distintos tipos de principios activos, en el caso que usemos iontoforesis, ¿bien? El electrodo activo justamente es el que se va a aplicar y el electrodo pasivo el que va a sujetar el paciente. De esa manera yo cierro el circuito y puedo activar la corriente para que sea, para que funcione e introduzca esos principios activos dentro de la piel del paciente. Bien. Un detalle a tener en cuenta en diferencia a otros equipos, agentes físicos que también de alguna manera introducen principios activos, es que en la iontoforesis nosotros tenemos que conocer, perdón, la polaridad del principio activo que vamos a aplicar. Habíamos hablado en su momento que ahora existen presentaciones de principios activos profesionales que dentro de las características explica justamente si es electroporable, si es positivo o negativo, a fin de que nosotros tengamos en cuenta si podemos o no aplicarlo. Ay, si podemos o no aplicarlo en... Voy a silenciarlo. Para poder, con este fin, ¿no? Para iontoforesis o para electroporación, ¿bien? Entonces, el detalle es a tener en cuenta de que tenemos que conocer la polaridad del producto. Debemos colocar, por ejemplo, si el producto que nosotros queremos ionizar es positivo, el electrodo que vamos a utilizar para poder introducir ese principio activo, para poder desparramarlo en el rostro, tiene que ser positivo, porque los polos iguales se repelen, para que tengan un repaso, ¿sí? Un consejo que les suelo dar, si no conocemos la polaridad del principio activo que vamos a utilizar y debe aplicarse por lo menos 10 minutos, entonces lo que harían es aplicarlo 10 minutos con el polo positivo y luego van a cambiar el polo, van a poner el polo negativo como electroactivo y van a volver a aplicar. Entonces, en algún momento le van a pegar con la polaridad. La desincrustación también es una forma de aplicar la corriente galvánica y básicamente actúa como en el caso de la espátula ultrasónica. Lo que se busca es sacar la grasa por saponificación de los folículos
La técnica es prácticamente la misma a la anterior. El electrodo pasivo es sujetado por el paciente y nosotros utilizamos el electrodo activo. Eso se va a forrar con una gasita y se embebe en agua y bicarbonato de sodio a modo de que eso facilite la remoción. El bicarbonato de sodio tiene una polaridad negativa, por lo tanto tenemos que trabajar con el cable negro, ¿bien? El lifting también es una forma de aplicar la corriente galvánica. Ahí se utilizan los dos, o sea, tiene unos cabezales distintos, unos punteros distintos, forma de punta, en donde vamos a trabajar con los dos electrodos, como se ve en la imagen, y se aplica en la zona que nosotros vamos a trabajar a modo de estimulación a nivel del músculo principalmente. Ahí lo que vamos a conseguir es mejor nutrición facial, porque buscamos un retensado de la piel. Bien, las indicaciones para trabajar con corriente galvánica son muchas, entre ellas acné o seborrea, rejuvenecimiento facial, nutrición cutánea, hidratación y lifting. Y las contraindicaciones son todas aquellas que están contraindicadas para la aplicación de algún tipo de corriente o algún tipo de aparato electromagnético. Ya lo conocemos de memoria, que son pacientes con algún tipo de dispositivo como marcapasos, ¿sí? O implantes, piezas metálicas, en embarazadas en el primer trimestre. Eso es, sabemos que eso es una contraindicación relativa. Heridas, fiebre, alteración de la sensibilidad y epilepsia. Alta frecuencia, ustedes ya lo conocen bastante, así que lo vamos a ir pasando. Hablamos de que tiene distintas acciones, entre ellas la bactericida y antiséptica de los efectos térmicos y que genera ozono principalmente. Las formas de aplicación que ya lo hemos hablado, lo hemos aplicado incluso. Y el tiempo de aplicación que hablábamos que tiene que ser un tiempo corto porque genera mucho calor. No más de 10 minutos si hablamos de todo el manto o todo el área facial. Bien. La radiofrecuencia, que es uno de los equipos que nosotros manejamos también, ya lo hemos utilizado, es considerado uno de los inductores de colágeno por excelencia y se vende o se promueve, mejor dicho, se promociona como el equipo que ayuda al retensado de piel, o sea, produce un lifting sin cirugía. Entonces recuerden, es inductor de calor porque promueve o favorece la formación de colágeno y elastina gracias al calor generado en la dermis. Recuerden que este produce calor profundo. A modo de repaso nada más. Espátula ultrasónica, ya lo hemos hablado, conocemos perfectamente su modo de aplicación y los distintos tipos de terapia que nos ofrece, ya sea para conseguir un efecto de remoción exfoliante o desincrustación, o también para conseguir penetrar también principios activos, ¿bien? Y como masaje. En el caso del segundo efecto podemos hablar de la sonoforesis. Bien. Y la microdermabrasión, que saben que existen dos formas y que la que más utilizamos es con punta de diamante, que es un tipo de exfoliación mecánica que básicamente lo que hace es remover la capa córnea de la piel, pero que si nosotros utilizamos bien los parámetros podemos llegar incluso a la unión dermi-epidérmica. Bien. También es inductor de colágeno porque estimula la formación de nuevo colágeno. Ya lo hemos hablado. El HIFU, ahí sí me queda un poquito más, porque es uno de los equipos de los cuales no hemos hablado, lo hemos mencionado en algún momento. El HIFU es ultrasonido, o sea, aplicación de ultrasonidos de alta intensidad. ¿Bien? Este tipo de terapia consiste en la aplicación de un haz de ultrasonido de alta frecuencia, alta energía sobre la piel
y busca más que nada remodelar su tejido mediante la ablación térmica. O sea, lo que se busca es el efecto térmico del ultrasonido, que va dando como disparos de muy alta intensidad. No se aplica de la misma manera que el ultrasonido convencional. Viene en forma de pistola, algunos vienen con cartuchos, están los radiales que vienen en una forma distinta y se aplican con ese cabezal que están viendo en la imagen y se van dando disparos en las zonas que se van a trabajar. A nivel facial, uno de los es también inductor de colágeno y su acción principal es el efecto lifting, el efecto relleno. Bien. Bueno, ¿qué sucede aquí? Aumenta la temperatura en la zona que se trata y este mecanismo permite hacer la nueva producción de colágeno, o sea, la neocolagénogénesis de la que tanto hablamos. Lo interesante es que se logran efectos desde el primer momento de la aplicación. Es algo que no se puede aplicar todos los días. La aplicación se da una vez cada 3 o 6 meses. Eh, Generalmente está indicada para pacientes con flacidez de piel leve a moderada. Cuando hablamos de una flacidez importante, no se indica o se indica y se le explica que los cambios no van a ser muchos. El rango etario va de entre 30 a 60 años. Está indicado principalmente aquellas personas que no quieren recurrir a cirugía. Las zonas de aplicación en el contorno de óvalo, la papada, patas de gallo, cuello y escote, frente, mejillas, bolsas y ojeras y labios superior. Que hay que tener en cuenta con el HIFU que si se coloca sobre eminencias óseas es muy doloroso, que hay que cuidar la zona de donde están expuestas o son más superficiales los nervios, porque puede provocar neuritis. Entonces hay que saber aplicarlos porque puede ser bastante doloroso para el paciente si lo aplicamos mal. Generalmente se pueden presentar efectos colaterales temporales que se van a resolver de manera rápida, como hematoma, falta de sensibilidad al tacto, nideo, hinchazón o leve enrojecimiento. Las contraindicaciones son un poco más amplias. En el caso que ya conocemos, heridas abiertas, embarazo, lactancia, acné severo no se aplica. En el caso de implantes tampoco en pacientes que presentan enfermedades inmunosupresoras o pacientes con trastornos o problemas de hemorragia, coagulación. Si presentan implantes de dispositivos eléctricos o piezas metálicas en el rostro, cuello, si tienen implantes metálicos hay que cubrirlos. Nunca se aplica en caso de rellenos faciales con siliconas, en el caso de epilepsia que ya conocemos, en el caso de cáncer, cardiopatías y quienes hayan consumido alcohol previamente. La fototerapia ya lo hemos hablado, la fototerapia conocimos y vimos la luz LED y se incluye dentro de la fototerapia la aplicación de IPL, que es luz pulsada intensa, y otras como láser y luz UV. Bien, esto ya lo conocemos, que es la aplicación de luz LED, que lo que busca es estimular a los receptores de la piel con los distintos colores que llegan a distintas profundidades de la piel, lo hemos visto. El IPL, que es luz pulsada intensa, es una clase de lámpara especial, la cual no tiene la capacidad de láser. La luz pulsada intensa lo que genera es una fuente de luz policromática de alta intensidad con un espectro de luz que va de entre 515 nanómetros a 1200 nanómetros. Es más o menos donde nosotros podemos trabajar. ¿Cuáles son los efectos del IPL? Estimula el fibroblasto para que produzcan más colágeno y mejore la piel. O sea, también es un inductor de colágeno. También se puede tratar manchas y arañitas con este equipo, o sea, las manchas solares y las telangiectasias. La depilación también es una de sus indicaciones, de hecho que se puso muy famosa en este tiempo, porque lo que hace es atacar al pelo desde su folículo, bien, para que crezca más débil.
Las ventajas del tratamiento es que no es agresivo y permite realizar varias sesiones, se realiza cada 21 días. Las terapias de inducción al colágeno, hemos mencionado algunos aparatos que inducen colágeno, pero estas son específicas y que facilitan la absorción de principios activos. Tenemos los inductores de colágeno, que son el Dermapen, Mesoroller y el MEP, y las terapias de absorción de activos, Dermapen, Mesoroller y electroporación. Bien, entonces, cuando hablamos de inductores de colágeno, hablamos de los protagonistas porque son justamente terapias que alcanzaron una importancia, alcanzaron una importancia interesante, que son el Mesoroller y el Dermapen. Estos son mínimamente invasivos. Son mínimamente invasivos porque tienen agujas y pinchan, ¿sí? Producen punturas en la piel. Bien. El Dermapen es un dispositivo compuesto por muchísimas agujitas en un cabezal. Vienen por numeración dependiendo de la cantidad de agujas y el tamaño de las agujas. Bien. El Mesoroller es también un rodillo que tiene microagujas de titanio o acero quirúrgico. Y también viene por numeración. Bien. La acción que tienen es penetrar en la piel, produciendo pequeños pinchazos que vendrían a ser microcanales, y eso facilita la penetración de activos. Hay que entender que el hecho mismo del pinchar la piel va a provocar una respuesta del cuerpo, del organismo, para la reparación, entonces ya es un inductor de colágeno. Digamos que secundariamente aprovechamos la formación de esos microcanales para la aplicación de algún principio activo que ingrese más profundo a la piel. Bueno, la técnica correcta, recuerden que es mínimamente invasiva, así hay que tener en cuenta todas las, todos los principios de higiene y de bioseguridad para la aplicación. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos preparar la piel del paciente, se debe hacer una limpieza del rostro y luego se debe desinfectar el rostro y dejar en unas condiciones limpias y libres de gérmenes para poder aplicar estos aparatitos, o sea, estos dispositivos, mejor dicho. Bien. Después de la limpieza, normalmente se le pasa agua oxigenada con algodoncito, bebida en agua, o sea, agua oxigenada mezclada con agua, para conseguir un medio limpio, ¿bien? Para no provocar el ingreso de gérmenes cuando provocamos los pinchazos, ¿bien? Y por otra parte, los equipos que van a aplicar también, las manos, los guantes, ¿sí? Todo debe estar correctamente desinfectado, ¿sí? El campo, la zona que van a trabajar también, tienen que tener todos los elementos a mano a fin de no contaminarlo, ¿bien? Bueno, entonces, una vez que esté la piel limpia, todo preparado, se coloca el principio activo elegido. Eso lo pueden hacer como se ve en la imagen, a través de la jeringa, a través del aplicador principalmente. Con la jeringa está bueno porque así lo que aplicamos ya una monodosis en una jeringa estéril, entonces no tenemos riesgo a contaminar, que por ejemplo si utilizamos un serum, que el aplicador ya se abrió, o sea, ya se utilizó, entonces puede estar contaminado. Podemos utilizar ampollas con principios activos concentrados. Y se puede aplicar en las zonas directamente donde se van a aplicar
¿Por qué? Porque generalmente los concentrados se secan muy rápido si lo aplicamos en todo el rostro de una sola vez. Entonces, se van aplicando en las zonas específicas donde se van a tratar. Bien, y luego se va pasando el Mesoroller o el Dermapen en la zona de forma lineal, de forma circular, y se aplica aproximadamente 3 pasadas por zona, dependiendo mucho de lo que yo quiera generar, ¿cierto? Normalmente si es la primera vez que aplico, no supero las 2 o 3 pasadas. Bien. Las indicaciones, principalmente en pieles envejecidas, en manchas, arrugas o cicatrices o secuelas de acné. Y siempre tener en cuenta las contraindicaciones en el caso de infecciones, embarazos, en el caso de presencia de herpes, porque obviamente yo puedo lesionar las ampollitas y diseminar el, 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 el microorganismo, si en este caso sería el virus, y provocar mayores lesiones en el rostro. Eh, y en el caso de acné también. Obviamente produce enrojecimiento, depende mucho también de la cantidad de pasadas y del tipo de la numeración del Mesoroller o Dermapen que yo utilizo. ¿Bien? El Plasma Pen es un equipo, Profe, sí, preguntar algo. En te caso escucho. de pacientes con diabetes o alguna inmunosupresión, igual se puede hacer este tipo de tratamiento. Y depende mucho, dicen diabéticos que no están controlados o que es una diabetes importante, la verdad que no porque en realidad no producen grandes lesiones, ¿verdad? Pero ellos tienen un proceso de reparación más lento. Entonces, por ahí podrías optar por otro tipo de tratamiento inductor de colágeno que no sea invasivo. Bien, es una contraindicación relativa, ya va a depender de tu evaluación, ¿verdad? Ah, bueno, gracias, profe. Dale. ¿Qué iba a decir? Algo me acordé cuando me preguntaste esto. Ah, tabaquistas lo mismo, ¿eh? En personas que consumen, que son fumadoras, eh, que fuman mucho, ¿bien? Porque todos ellos tienen procesos lentos de cicatrización, ¿bien? Esto que voy a hablar sí está contraindicado en diabéticos y en pacientes con inmunosupresión. Bien, y tabaquistas, que es el Plasma Pen. El Plasma Pen es un dispositivo pequeñito manual que tiene una puntita de metal y por eso que se le llama pluma. Em, plasma sería un bolígrafo de plasma, bien traducido, literal. El Plasma Pen utiliza una carga electromagnética, lo que hace que se generen rayos de microplasma fraccionado en la punta, que lo que es la ionización de gases en el aire. Esta emisión, por eso lleva ese nombre, esta emisión de plasma eh, en, eh, en pequeños puntos em, que en la zona que se va a tratar, que se va a trabajar, ¿sí? Da un efecto retensado de la piel, un efecto lifting, ¿sí? Asimismo también es inductor de colágeno porque produce una lesión, básicamente produce una quemadura. Y esta promueve la producción y la regeneración natural del colágeno y la elastina. Por eso es que se promocionó tanto como el tratamiento para párpados, o sea, blefaroplastia sin cirugía específicamente. El Plasma Pen permite realizar los siguientes tratamientos, que sería el levantamiento de párpados, tanto inferior como superior, la disminución y eliminación de arrugas, eh, el lifting del óvalo facial cuello, flacidez abdominal, estrías, hiperpigmentaciones, cicatrices. ¿Bien? Un detalle a tener en cuenta, eso lo vamos a ver porque ya lo tenemos en el instituto, es que es muy fácil de aplicar.
aparentemente, ¿cierto? Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que existen muchas posibilidades de complicar la cosa si es que no aplicamos de forma correcta, porque genera quemaduras si hablamos de pieles muy sensibles como el rostro. Si no tenemos en cuenta todos esos detalles de tener los principios básicos de limpieza y bioseguridad, además de no tener el conocimiento sobre la profundidad, el tiempo de aplicación del plasma PEM, podemos provocar desastres. Las complicaciones pueden ser desde enrojecimiento, hinchazón, hiperpigmentación, por quemaduras más profundas, mala cicatrización, infecciones, y obviamente no satisfacer al paciente con el tratamiento, hasta quemaduras graves y ampollas. Las complicaciones leves pueden ser temporales y a veces esperables, pero si no se ejecuta bien el tratamiento, pueden llegar a ser daños permanentes. ¿Bien? Lo digo porque es un equipo que se vende en cualquier parte, que no tiene restricción y que por ahí, como sale barato, que nos animamos a comprarlo y a aplicarlos, pero tenemos que tener en cuenta que podemos llegar a provocar mucho daño. Bien. La técnica correcta de aplicación, primero se deben hacer pruebas, o sea, primero tenemos que probar en zonas o no aplicarlo en personas. Existen formas de practicar, se consigue, por ejemplo, pieles animales y se practica, o pieles artificiales previamente. Se debe comenzar con bajas intensidades. El plasma PEM tiene una manera de ajustar la intensidad y tiene también puntas distintas para ir cambiando, y agujitas también para poder ir cambiando el puntero, ¿sí? Lo que se hace es administrar en pequeños puntos en la piel, y básicamente son quemaduras, por eso que se ven como en rejilla. Y esas quemaduras se quedan como puntitos marrones, y esos puntitos se forman costras. Si nosotros dejamos mucho el puntero, la aguja sobre el punto, podemos quemar profundamente. Por eso es que se quema, más o menos para que ustedes tengan ya en cuenta, ¿sí? Cuando ponemos un segundo, quemamos un segundo, llegamos a una penetración de 1.1 milímetros ya en la piel, ¿sí? A esa profundidad. Recuerden que las capas de la piel no son muy profundas. Si llegamos a 2 segundos, alcanzamos una profundidad de 1.6 milímetros, y 3 segundos, 2.4 milímetros. En áreas muy delgadas, esos 3 segundos pueden llegar inclusive a hueso. Bien. Las costras del tamaño del punto van a seguir un patrón de rejilla, y estos se van cayendo solitos y pueden durar hasta una semana o 10 días. Bien. Por eso es tiene que ser bastante seleccionado el paciente que se le aplica, porque no debe exponerse al sol en ese tiempo, debe cuidarse mucho, aparte de la hidratación de la piel, se debe usar protectores solares, y no debe usar ningún otro producto. Entonces, si nosotros tenemos un paciente un poco rebelde, un paciente que trabaja, un paciente que debe salir de la casa, no es un paciente apto para este tipo de tratamiento, ¿sí? No puede, también puede haber un poco de enrojecimiento, hinchazón menor, que eso se va al cabo de unos días. Se calcula la distancia entre los puntos de 2 a 3 milímetros, por eso que tiene esa apariencia tan, tan particular en rejilla, y se realiza, por ejemplo, alrededor de la arruga, alrededor de la cicatriz, no dentro, para conseguir ese retensado. Los consejos: es muy importante que el paciente debe proteger al sol las primeras semanas, después del tratamiento también, porque la piel va a quedar sensible y puede hiperpigmentarse. La aplicación de maquillaje debe evitarse. Y si quiere repetir el tratamiento, mínimamente después de 6 semanas.
También la aparatología se debe realizar cualquier tipo de aparatología después de 2 meses recién del procedimiento. Y aconsejarle que deje caer las costras y no sacarlas con las manos. Las contraindicaciones, justamente lo hablamos, paciente con diabetes o con problemas de cicatrización o coagulación, infecciones, heridas, quemaduras, lesiones en la piel, epilepsias, y se debe hacer toda una limpieza facial igual que la aplicación del Mesoroller o del el Dermapen. Bien. Bueno, para ir terminando, la microelectrólisis percutánea es un equipo que se utiliza mucho en fisioterapia también. Es la aplicación de corriente galvánica a través de un puntero que tiene agujitas parecidas a las agujas de acupuntura. Básicamente se pinchan, es también un tratamiento mínimamente invasivo. Se pincha la piel y se deja pasar la corriente. De esa manera lo que yo genero es una pequeña lesión en el área que voy a tratar, controlada, buscando justamente la reparación de esa zona. O sea, también es un inductor de colágeno. Bien. El electrodo positivo, o sea, el ánodo, perdón, el electrodo negativo, que es el que tiene cablecito negro, es el que permanece fijo. Normalmente ese tiene una chapita con unos abrojos que se coloca en el paciente, ya sea en el brazo o en la espalda del paciente. Y el cátodo es el que tiene el mango y la aguja que nosotros manejamos, el que vamos a ir moviendo. Y eso tienen que tener en cuenta a la hora de aplicar, ¿bien? Porque son intercambiables los electrodos. La cantidad de sesiones va a depender siempre de la evolución del paciente, los efectos fisiológicos que tiene el MEP post aplicación. Produce obviamente un pequeño eritema, una pequeña inflamación en la zona del pinchazo, ¿sí? Y después obviamente se produce la reparación. Y después de una semana más o menos nosotros vamos a ir viendo los cambios, ¿bien? El problema de esto es que puede llegar a ser bastante doloroso para el paciente. Si bien se dice que no produce mucho dolor, lo conozco, lo apliqué y lo sentí. Y es bastante molesto, ¿verdad? Pero tiene muy buenos efectos. Las indicaciones a nivel facial, principalmente en los surcos, las arrugas y las cicatrices, andan muy bien. Y las contraindicaciones son en todas aquellas que ya lo hemos hablado anteriormente. La electroporación, que ya la conocemos, ya lo hemos dado, lo hemos aplicado, y ustedes ya leyeron, de hecho, este material para hacer sus trabajos prácticos. ¿Alguna pregunta, chicas? Chicas, ¿están ahí? Sí, profe, ninguna pregunta de mi parte. ¿Está todo clarito? Bueno, hoy hablo con Alicia y les paso la fecha de práctico. Estuvimos un poco alocados en estos tiempos, pero yo supongo que lo haremos ya próximamente. ¿Bien? Sí, profe. Muy bien, me despido de ustedes. Si no tienen preguntas, que tengan buen fin de semana.